Wow, vino... ¿Tengo que prender esto o se oye? Vino un montón de gente y eso me tiene como muy contento pero nervioso. Cuando me dijeron que viniera a la Facultad de Psicología, las organizadoras, yo imaginé que iba a ser una pequeña reunión a las que yo estoy acostumbrado de 20 o 30 changuitos. Ahí nomás que somos los que mantenemos este tipo de diálogos. Desde que yo estaba en la licenciatura, les tengo que confesar que envidiaba mucho la UNAM y envidiaba mucho todos los privilegios que tienen los estudiantes de aquí, de tener una vida pues tan agradable, jardines maravillosos donde pueden ir a echarse su refresquito, ¿no? Entonces me venía aquí a las islas a cotorrear y esta es como, bueno, la segunda vez en que tengo la oportunidad, el privilegio de hablar en la UNAM. Pues a mí la invitación también me pareció extraña al principio, porque me decían las organizadoras que no solamente querían que vinieran a hablarles funcionarios públicos y académicos. Ahora, a mí siempre me llaman para que hable como académico en las instituciones de educación pública o en las plazas, donde sea, a todos lados voy. Nunca me hablan para que yo trate de hacer activismo sobre la manera en que los académicos podemos hacer activismo. Hay muchos académicos a los que no les gusta o que ven así como para abajo cuando algún colega se sale del cubículo y empieza a hacer trabajo más de calle, empieza a abrir discusiones en los periódicos, en la esfera pública. Hay académicos a los que no les gusta eso, ellos piensan que simplemente tienen que escribir para ellos mismos, ¿no? El profe que escribe para el profe de enseguida y se leen entre ellos. Ese es un trabajo que pues a mí me gusta, pero no creo que sea lo único que tiene que hacer un académico. Yo soy de los académicos que piensan que hay que salir a la calle y que también hay que crear conocimiento que pueda como vincularse con la sociedad, que pueda hacer un cambio en las relaciones sociales para que se vuelvan pues más humanas, para que aprendamos a querernos los unos a los otros. Bueno, pues entonces decidí que no iba a hablar sobre mi trabajo académico. Yo soy historiador. En el pasado he hecho estudios sobre diplomacia y literatura. Tengo un libro sobre Octavio Paz en la diplomacia. Pero pues con el tiempo, y siendo de Sinaloa, pues siempre me interesó el asunto criminológico de mi estado y la estigmatización que sufre Sinaloa por causa del llamado cártel. Entonces decidí que toda mi formación de posgrado iba a relacionarse con el cártel de Sinaloa y que yo iba a escribir la historia de Sinaloa desde el punto de vista de las drogas ilícitas. Entonces en ese trabajo estoy ahorita haciendo la investigación para mi tesis doctoral, pero no es lo único que hago, porque creo que escribir un libro o una tesis doctoral sobre pues el conocimiento histórico que tenemos en Sinaloa del tráfico de drogas, del narcotráfico, no es suficiente. En México pues vivimos un periodo de mucho sufrimiento. Quizá no se sienta tanto aquí en la UNAM, quizá no se sienta tanto en la Ciudad de México, pero alrededor del país, en mi pueblo, en mi rancho, por ejemplo, pues sí, hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente que es pues víctima de este tipo de políticas equivocadas, de la violencia y de las consecuencias nefastas del mercado ilícito de drogas. Siendo así, pues decidí incorporarme en un colectivo que se llama Nuestra Aparente Rendición. Entonces voy a empezar como tratar de explicarles brevemente de qué se trata Nuestra Aparente Rendición. Pues Nuestra Aparente Rendición es un grupo de personas, un grupo de gente con el que yo me sentí identificado. Son escritores, artistas, académicos, científicos, hay alguno que otro psicólogo, el único problema es que la mayoría son psicoanalistas,
Hay también víctimas, hay activistas y pues mucha gente, muchos intelectuales o muchas personas haciendo trabajo intelectual que permita el empujar políticas de mayor respeto, mayor conocimiento, comprensión y paz en México. En nuestra aparente rendición, este grupo de gente trabaja en la red, la base es la red, es una página que ustedes pueden visitar, www.nuestraaparenterendición, pegado, rendición va con C, para los que tienen mala ortografía, .com. Entonces, tenemos esa página y pues a través de las publicaciones de esa página tratamos de detonar acciones fuera de la red, fuera del internet. Entonces hay acciones dentro de la red que detonan consecuencias fuera de la red. Esas es un poco las operaciones que hacemos. También hay operaciones sociales en el sentido inverso de nuestra aparente rendición. Operaciones que empiezan fuera de la red y luego las incorporamos a la red para que la gente conozca de lo que está ocurriendo, de las intervenciones, de las protestas, de los actos artísticos, poéticos que organizamos este grupito de gente. Somos alrededor de 20 voluntarios. Los 20 voluntarios trabajamos permanentemente en alimentar la página, en hacer acciones sociales, operaciones sociales fuera del internet, y también hay como cientos de voluntarios que mantienen uno de los blogs de la página que se llama Menos Días Aquí. Esos voluntarios durante una semana usan una metodología para contar los muertos alrededor del país. Los voluntarios pues tienen un trabajo de Menos Días Aquí, han sido cientos, ya hemos contado más de 30,000 muertos por violencia en México en los últimos 2 años, y pues han hecho un trabajo que es muy duro, pero todos coinciden en que te ayuda como a conocer un poco lo que está pasando no solo en la Ciudad de México, que un poco nos quedamos aquí, los que vivimos aquí, sino alrededor del país relacionado con los crímenes violentos. Y pues básicamente hemos alcanzado más de 1 millón de visitas entre todos los proyectos y hemos detonado discusiones que quizá no se relacionan con la página, como que nadie se imagina que empezaron en la página, pero que desde ahí se distribuyeron viralmente y se empezaron a reproducir en todos lados. Un ejemplo de esto, de este rollito que les estoy echando medio abstracto, ¿no? Como que, pero exactamente de qué se trata. Pues un ejemplo es el proyecto 72migrantes.com. Ese es un proyecto fundacional de nuestra aparente rendición. ¿Se acuerdan del 24 de agosto de 2010? ¿Alguien recuerda qué pasó? Fue un día duro en el país. El 23 de agosto habían sido asesinados 72 migrantes centroamericanos. En 2010, todos estábamos engolosinados con la guerra entre los cárteles, con los asesinatos que cometían los criminales entre ellos, por los secuestros de los Zetas. Estamos engolosinados en esa discusión, estábamos un poco pues, en un estado de shock. Cuando ocurre el asesinato de los 72 migrantes, supuesto por parte de los Zetas en San Fernando, Tamaulipas, fue como un abrirnos los ojos. Recuerdo ese 24 de agosto, como toda la gente que se dedica al trabajo intelectual amaneció en un profundo silencio. La noticia de los 72 migrantes centroamericanos estaba recorriendo el mundo. La cara de México era una cara asesina frente a los migrantes que pasaban por nuestro país. Todas las quejas que habíamos tenido por la manera en que tratan a los migrantes mexicanos en Estados Unidos se revertían contra nosotros, en un momento en que nos sentíamos profundamente dolidos por la guerra contra el narco. Había un profundo silencio, había mucha frustración. Yo me he dedicado al tema de las drogas y el narcotráfico desde hace muchos años.
Entonces, como que un poco, como ocurre con la gente que nace en ambientes violentos, un poco yo he aprendido a vivir en negación, a negar los hechos y a seguir como viviendo, creando, sobreviviendo en un ambiente, por más violento que sea, que uno puede llegar a negar. Pero mis amigos en la academia, así fresillas del Colegio de México, pero con mucha conciencia social, estaban en shock, no sabían qué hacer. Mis amigos escritores estaban igual, los poetas estaban igual, la gente del ambiente intelectual estaba igual, pero nadie hacía nada. Por esta frustración, una escritora catalana, no digo española porque luego los catalanes con eso de autonomías españolas no les gusta que les digan españoles, pues es una escritora catalana que se llama Lolita Bosch y es una mujer maravillosa. Envió un correo electrónico a todos sus amigos, escritores, poetas, intelectuales, diciéndoles ya basta, hay que hacer algo, aunque sea sencillo. Y abrió un blog, un simple blog, que se llamó Nuestra Aparente Rendición.blogspot.com, que ya no funciona porque ya crecimos. Entonces Lolita Bosch es una mujer maravillosa, nomás para que ella estudió aquí en la UNAM, estudió una maestría en filosofía, y es una mujer que cuando yo la conocí, lo primero que hizo fue desabrocharse los botones, enseñarme la teta para que yo viera su tatuaje. Decía, yo soy México. Una catalana que pues es más mexicana que el nopal, que estudió aquí, que estuvo muchos años y tiene mucho amor por México. Ella empezó esta bola de nieve, le dio el primer tirón a esta bola de nieve, que es ahora Nuestra Aparente Rendición. Entonces mandó ese mail. Al mismo tiempo, una amiga mía, Alma Guillermo Prieto, quien es una mujer muy especial, una escritora esplendorosa, escribe en los mejores periódicos y revistas de Estados Unidos, también envió un correo electrónico y le pidió a Lolita que le ayudara para que convocar a todos los amigos, escritores, psicólogos, intelectuales, para que adoptaran a uno de esos migrantes y le dieran un rostro, que escribieran quiénes eran, qué comían, de dónde venían, quiénes eran sus familiares, que le dieran un rostro en 500 palabras. Y así se armó. Yo recibí el mail, cientos de intelectuales recibieron el mail, y pues yo escribí la biografía de uno de esos migrantes. Lolita empezó a postear cosas, y pues ahora Nuestra Aparente Rendición tiene ya miles de textos y ha desencadenado miles de discusiones alrededor del país. Se alimenta diariamente. Todos los días ustedes entran y hay algo nuevo. Lo alimentan periodistas como Diego Sorno, quien tiene el blog Historias de Nadia, una académica de Guadalajara que se llama Rosana Reguillo, que tiene el blog Espejos Laterales, Marco Lara Clara, un súper periodista que mantiene el blog Edad Mediática, y así, hay una serie de blogs, por ejemplo, el de la Red de Periodistas de a Pie, que es un grupo sobre todo de mujeres que coordina Marcela Turati, otra periodista esplendorosa, y que solo reportean cosas que suceden en la calle. No reportean a los políticos y a los grandes señores, son la Red de Periodistas de a Pie. Hay lecturas, así se llama el blog, de Eduardo Buscaglia, de Amor y de Guerra de San Juana Martínez, Weary Bystanders de Cordelia Rizzo. Hay un blog súper bonito que se llama Sueños Anónimos, y es un blog donde la gente que está viviendo en situación de violencia y tiene sueños, puede escribirlos y se los publican. Les publican sus sueños, es un blog sobre sueños. Y pues yo tengo un blog también ahí que se llama Postales Fantásticas, y es un blog sobre historia. Ahora, ustedes me dirán, desde el cubículo, cuando uno toma clases, ¿qué diablos va a ser un historiador para crear activistas, para crear discusión en la esfera pública? Uno tiene la idea de que los historiadores son los que hablan esas cosas aburridas, como Porfirio Díaz, el Francisco Madero, llegando a... Bueno, pues yo no soy historiador de esos. O sea, yo no hago cosas como el Enrique Krause.
A mí me gusta la historia de la cocaína, la historia de la mota, la cultura de la mota durante la revolución. A mí me gusta más, pues eso, me gusta la cocaína, la marihuana y la heroína. Entonces de eso escribo, porque pues me parece que es un tema con el que todos nos sentimos como más cercanos. O sea, yo me siento más cercano a una Coca-Cola que tiene hoja de coca andina que a don Porfirio Díaz. La verdad es que ese señor yo lo siento muy lejano de mi realidad. Entonces, pues en mis investigaciones con estos temas que son tan cercanos a nuestra vida, espero, empecé a escribir pequeñas historias que, según yo, podrían cambiar el discurso mediático y el discurso de los políticos y policías. Yo tengo mucha inconformidad por la manera en que se trata el tema del narco y la criminalidad asociada, y también por la manera en que se tratan sus consecuencias. La mayor parte de las reacciones gubernamentales son punitivas. No sé, uno va por ejemplo a Zacatecas y hay un niño a la entrada de un pueblo llamado Malpaso. El niño va armado. ¿Cuál es la reacción del gobierno? Mandar policías que agarren al chamaco, que vean que trae un arma, y meterlo a la cárcel y dejarlo ahí. Pues esa es una como estrategia punitiva. Ahí habemos personas que creemos que eso no es una estrategia adecuada y tratamos de plantear políticas y contarnos cuentitos desde la idea de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es como la medicina. Ahorita ya está muy de moda la medicina preventiva. Bueno, pues sabemos gente que en temas de seguridad, criminología y los temas de este coloquio, pensamos que también puede haber políticas de seguridad preventiva, es decir, seguridad ciudadana. Vas a Malpaso, Zacatecas, ves un chamaco armado en la entrada trabajando para los Zetas. ¿Qué es lo que debes hacer? Preguntarse, ¿qué diablos hace ese niñito ahí con un arma? ¿Cómo le podemos hacer como sociedad para que no haya más niñitos así con armas? Bueno, pues esa es una de mis inconformidades. Otra es que la gente tiende a no imaginarse que la vida puede ser diferente. Y eso ocurre mucho con el tema, por ejemplo, de la legalización o descriminalización de las drogas. Muchos académicos, aquí en la UNAM incluso, piensan que no tendríamos que imaginarnos que las cosas pueden ser diferentes. Nos dicen, ¿para qué discutir eso de la posible legalización, de la descriminalización de las drogas, si de todos modos no va a ocurrir porque los gringos no nos van a dejar? Bueno, pues yo no pienso que deba ser así. Y creo que uno de los papeles de los historiadores, por supuesto que el más importante, es hacer que la gente se acuerde de lo que la gente recuerde cosas que todo el mundo olvide, pero son importantes. Es decir, mantener la conciencia colectiva. Ese es el primer papel. Y un segundo papel, que yo creo que también es muy importante, es ayudarle a la gente a ver que la vida puede ser diferente. Entonces, por eso, por estas dos inconformidades, inventé una cosa que se llama postales fantásticas. Ustedes se pueden meter al blog y leer muchas cosas. Para este evento, yo les voy a leer un texto de postales fantásticas que está pensado a partir de estas dos inconformidades académicas, pero también activistas. Se titula Cuando las drogas fueron legales en México. Sí, porque aunque no lo crean, fueron legales. Cuando las drogas se legalizaron en México, Lola la Chata se puso rabiosa. Desde principios de siglo había distribuido drogas en la Ciudad de México para la venta de nervantes por parte pero la venta de nervantes por parte del gobierno a precios de mercado puso el negocio en jaque. A los 2 días de que abrieron los dispensarios para repartir heroína, los viciosos dejaron de surtirse con ella. Lola no pudo más que ofrecer un piloncito a los clientes leales, pero no fue suficiente.
Entonces, esta narca, doña Lola la Chata, bajó los precios. ¿Qué más daba sacrificar un poquito de ganancias? Pero el negocio seguía por los suelos. Así fue como empezó a amenazarlos. En actos desesperados, perseguía a los viciosos por la calle. Les decía que los mandaría a golpear. Los mataría si no se surtían con ella. Nada parecía tener efecto. Luego de años de trabajo, experimentos científicos, reuniones con abogados, policías y grupos moralistas, algunos médicos del Departamento de Salud lograron convencer al presidente de que la mejor manera de terminar con el mal de la toxicomanía era legalizar. Debían establecer un monopolio estatal sobre la distribución de drogas y tratar a los toxicómanos como enfermos. Toxicómanos es como en aquellos tiempos lo llamaba a lo que ahorita conocemos como drogadictos. Debían establecer, darles las drogas a precio de mercado. Era un mal necesario de nuestra civilización. El 17 de febrero de 1940, el gobierno de Lázaro Cárdenas publicó un nuevo reglamento de toxicomanías del Departamento de Salubridad Pública en el Diario Oficial. La exposición de motivos era muy elocuente. Y les voy a leer un pedacito nomás para que se den cuenta cómo pensaban estos abogados, criminólogos y médicos, perdón por el lapsus, en 1940. Considerando que la práctica ha demostrado que la denuncia de la toxicomanía y el tráfico de drogas enervantes solo se contrae un pequeño número de viciosos y a los traficantes en corta escala, quienes por carecer de suficientes recursos no logran asegurar su impunidad. Que la persecución de los viciosos que se hace conforme al reglamento de 1931 es contraria al concepto de justicia que actualmente priva, toda vez que debe conceptuarse al vicioso más como enfermo al que hay que atender y curar que como verdadero delincuente que debe sufrir una pena. Que por la falta de recursos económicos del Estado no ha sido posible hasta la fecha seguir procedimientos curativos adecuados con todos los toxicómanos, ya que no ha sido factible establecer el suficiente número de hospitales que se requiere para su tratamiento, y que el único resultado obtenido con la aplicación del referido reglamento de 1931 ha sido el encarecimiento excesivo de las drogas y hacer que por esta circunstancia obtengan grandes provechos los traficantes, propusieron legalizar las drogas y que el gobierno las vendiera a precio abajo del mercado. Pues este rollito legal, jurídico, criminológico, en términos prácticos, implicó arduos trabajos para los médicos del Departamento de Salud. Cerraron el hospital de toxicómanos que estaba al ladito del Hospital Psiquiátrico de la Castañeda porque era un centro de rehabilitación muy insuficiente y porque sabían que ya podrían seguir su vida normal mientras obtuviera sus dosis de heroína, morfina o cocaína adecuadamente en los dispensarios. Los mandaron a su casa. También dejaron ir a quienes enfrentaban algún cargo penal o policial. Pues muerto el supuesto de delito, se acabó la rabia. Al mismo tiempo, abrieron dispensarios médicos, no picaderos, no tienditas, para suministrar dosis diarias y levantar un padrón de toxicómanos en las cárceles para mandarles toquecitos. Uno de los dispensarios más concurridos estaba en la calle de Sevilla, número 33. El espacio estaba lejos de ser lujoso. Era una pequeña pieza donde atendía y disponía el doctor Martínez, un médico experimentado, sensible y diligente. Se hacía bola en jornadas de hasta 12 horas de trabajo con sus dos ayudantes, la doctora Clotilde Orisi y el joven doctor José Quevedo. Desfilaba toda clase de personas, 500 en promedio diariamente. En otros dispensarios, como el de la calle de Versalles, que estaba un poquito mejor puesto, llegaban muchos abogados y médicos según las malas lenguas. En Sevilla 33, en cambio, había mecánicos, carpinteros, albañiles, alfareros, vagabundos y hasta uno que otro raterillo. La doctora Orisi se impacientaba fácil. El trabajo era duro para tan poco personal, faltaban recursos, pero el doctor Martínez no parecía compadecerse. Quería todo en orden, cada consulta al dedillo, cada cosa en su lugar. Se la pasaba entre la atención a los enfermos de toxicomanía y los regaños.
De repente llegaba un paciente cojo, todo desaliñado. Doctorcito, buenos días. Buenos días, hijo, ¿cómo te sientes? Malo, muy malo. El señor no terminaba de acomodar sus muletas al lado cuando el doctor ya tenía preparada la ampolleta número 20 con 10 mililitros de alcaloide. Le pedía el brazo y clavaba la aguja en la carne negruzca. El que sigue, gritaba. Mientras llegaba el siguiente, echaba otro grito. Echen afuera a los drogadictos que ya se inyectaron y cuiden de recogerles las fichas porque pueden doblar. No estaban para desperdiciar. La doctora Orisi nomás refunfuñaba porque, para colmo de males, los periodistas en busca de la nota del día llegaron con su bombardeo de preguntas. En eso también llegó un muchachito de 16 años, un chamaco imberbe. Se acercó al doctor Martínez, le remangó la camisa y recibió su dosis. Al periodista Miguel Gil del Nacional Revolucionario se le estrujó el corazón. ¿Cómo era posible que un muchachito tan joven fuera tan vicioso? Preguntó y recibió como respuesta la confirmación de que, como solían decir en aquella época, se debía a la infamia de los traficantes. El muchacho era alfarero, trabajaba diario, ganaba 1.75 al día y se gastaba buena parte del sueldo en su dosis. Si no se inyectaba, sentía que se le acalambraban los huesos. Todo había empezado apenas unos meses antes. Mano, prueba esto, ándale manito, se siente repiocha con esto, le dijo un amigo del barrio al alfarerito. ¿Qué es? Póntelo. Verás que te digo la pura verdad. Al principio se la dieron gratis. Ya luego, cuando la necesitaban, empezaron a cobrar. Miguel Gil se turbó con la historia. Las preguntas se agolpaban en su cerebro de reportero, pero el doctor Martínez estaba tan ocupado que no podía atenderlo. Habían otros 3 periodistas y los pacientes se arremolinaban. Suplicó al doctor José Quevedo que lo atendiera. Miguel Gil se sintió intrigado por el aspecto del joven médico. Era alto, fornido, frente abultada, ojos oscuros e inquietos. Brillaba en ellos la inteligencia. Pidió que lo siguiera a su despacho. Ahí inició una larga y clarísima exposición de los razonamientos detrás de las nuevas leyes antidrogas. La situación brevemente dicha es esta, dijo el doctor en 1940. Hemos llegado al convencimiento de que para que el toxicómano pueda cumplir con un mínimo insignificante de sus obligaciones vitales, necesita del uso de la droga. Esta es la única forma de conseguir su felicidad. Si se le priva de ella, es decir, si se le prohíbe usarla, tiene que hacer mayor esfuerzo para adquirirla por lo que resulta mayormente explotado. La idea generalmente admitida por nosotros es que el toxicómano es producto obligado de la organización capitalista en la que vivimos. Y conste que no soy comunista. Es un mal social necesario y la única manera de asimilarlo a la sociedad en que tiene derecho a vivir es colocarlo dentro de un régimen de legalidad. Bueno, pues hasta ahí la lectura. ¿Querían que les siguiera contando el cuento? Bueno, pues la narrativa sigue, y este es el tipo de postales fantásticas. O sea, son momentos fantásticos en la historia de México en que el problema del narcotráfico no era lo que es ahora, en que había médicos, había psicólogos, había criminólogos, abogados, tratando de pensar cómo lidiar con la dependencia a las drogas, cómo lidiar con los problemas criminológicos derivados del tráfico de drogas. Y esto es básicamente lo que yo hago en Postales Fantásticas. Pero nuestra aparente rendición tiene muchos otros proyectos, como el que les contaba de 72 migrantes, que ha sido un proyecto exitosísimo. 72 migrantes, esos 72 textos que escribimos sobre los migrantes de San Fernando, pues fueron compilados en un libro, por ejemplo, que lleva en su segunda edición. Todos los autores del libro donamos nuestro trabajo para que el dinero que se saque de ahí se vaya a los albergues que atiende el padre Solalinde en Ixtepec, Oaxaca. También se han publicado otros libros, como este que traigo acá, que es Nuestra aparente rendición,
El dinero de este libro, por si se lo encuentran por ahí, está en Sambors y en la Gandhi, en todos lados, igual que el de 72 migrantes. El dinero de este libro va a ir a Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que es una organización en Ciudad Juárez, que apoya la educación de las hijas de las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez. Todo el mundo habla de las muertas de Juárez. Bueno, pues ellas tuvieron chamacas, y las chamacas tienen que ir a la escuela y no tienen quien lo pague. Pueden comprar el libro y parte de las ganancias se va a ir a educarlas. Pero no les voy a leer de este libro, les voy a leer del que no traigo, del de 72 migrantes, un textito, y con este textito acabo porque normalmente